La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. En el programa anterior hemos recorrido la historia de Esther. Esther, la famosa reina de Persia, que es una historia bíblica que ha sido adaptada al cine, a Hollywood, de una manera magistral en varias ocasiones. Y en este caso vamos a continuar con estos personajes femeninos y con el libro que se dice que es el libro más dulce y maravilloso de toda la Biblia. Y este libro es el libro de Ruth. Ruth es otra mujer y como tal es una representante de lo femenino, del ánima, del alma, de aquella parte de nosotros que tantas veces queda pospuesta. Como estamos analizando estos libros bíblicos, recordemos que Biblia significa libro justamente, y en realidad es una colección de libros. La Biblia contiene dentro de sí una cantidad de libros que varía según el canon protestante, que tiene un poco menos, 7 libros menos, y el canon católico, que tiene 7 libros más, entre los que están Macabeos, Sabiduría, y algunos otros. En el caso de Ruth están en los dos. Así que tantos los que siguen el protestantismo, el evangelismo, por ejemplo, como los que están más del lado católico, van a poder encontrarlo en sus Biblias. Lo estamos analizando bajo la perspectiva de la psicología profunda, psicología caracterizada por Jung, Carl Gustav Jung y sobre todo Edward Edinger, de quien tomamos los bosquejos e ideas principales para desarrollar cada uno de estos temas. Él tiene un libro muy recomendable llamado La Biblia y la Psique, donde va justamente analizando cada uno de estos personajes. Así que Ruth representa lo femenino, tal como Esther, representa el ánima, representa aquella parte que nuestra cultura ha olvidado, ¿no? Hoy en día vemos reivindicaciones feministas de los valores y derechos de la mujer, cosa que está muy bien. Sin embargo, el abordaje desde el cual se hacen estos reclamos suele ser un abordaje masculino. Básicamente porque toda nuestra sociedad es una sociedad masculinizada, una sociedad que ha olvidado los valores femeninos. Y cuando digo valores femeninos, no hay que pensar que si estoy diciendo que no son los del feminismo, serán los del ama de casa que cocina
sudando el día entero para abastecer una gran familia. No es eso, no es ese ideal de la mujer de los años 50 en Estados Unidos, la esposa ideal, o la mujer aquí en el régimen franquista de España. No, la mujer no en el sentido biológico, lo estamos planteando en un sentido interior. Recordemos que el hombre y la mujer por igual tienen un aspecto femenino, tienen un aspecto masculino. Toda nuestra cultura, hombres o mujeres, han relegado, aplastado y postergado lo femenino sencillamente porque es menos controlable, ¿no? Es el mundo emocional, es el mundo de las sensaciones, de los placeres, y eso es menos controlable que el mundo de la razón. Así que tanto hombres como mujeres biológicos, ¿no? Sexualmente hombres o mujeres, se han inclinado por lo masculino y han dejado por completo de lado a lo femenino. Así que este libro nos trae de regreso el valor de lo femenino y cómo en el amor que Ruth va teniendo por Boaz, vamos a ver cómo lo femenino va a buscar a lo masculino, lo rescata, se vuelve a dar esta conexión. Así que el libro de Ruth es un oasis de femineidad y dulzura en un mundo patriarcal. Hoy en día, vuelvo a repetir, cuando se piensa en reivindicación de lo femenino, se piensa en la mujer dura con un puño cerrado, elevado en los aires, que quiere reclamar sus derechos, a veces de formas violentas, porque es hija de un mundo patriarcal. Sin embargo, los valores femeninos tienen que ver con otra cosa, y no son propios de la mujer, son propios del hombre y de la mujer por igual. Entonces debemos todos rescatar nuestra parte femenina. Goethe, el autor de Fausto, o sea, casi se me olvida, de Fausto, porque Fausto ha tenido varias adaptaciones, una de ellas es la del escritor alemán Goethe, la llamaba así, fíjese, la idílica y épica, amada y pequeña historia que nos ha llegado. La idílica y épica, amada y pequeña historia que nos ha llegado. Mire qué maravillosa definición del libro de Ruth. Muchos personajes famosos han hablado de este libro como una especie de néctar, una dulzura en medio de la Biblia. Tengan en cuenta que la Biblia está llena de eventos de guerras y de filisteos aplastados y de judíos oprimidos. Y resulta que en el medio de todo eso tenemos, por un lado, el libro de Esther, que es dulce, pero más todavía el Cantar de los Cantares de Salomón, y luego Ruth. Así que esto es como un remanso de paz. Aquí podemos conectar con lo femenino. Entonces, la historia comienza así. Noemí tiene un marido y tiene 2 hijos, y se muda a Moab, otro pueblo, ¿no? Moab se llama. Un día se levantaron y dijeron, ella le habrá dicho a su marido y a sus hijos, escúchame, mi amor, y si nos vamos a vivir a Moab, yo ya me cansé de Israel, ¿viste? Entonces quizá así arrancó la historia y se fueron a Moab a vivir, por una hambruna en realidad, le confieso. Había una hambruna en Israel, la gente no tenía para abastecerse, así que decide Noemí y con su marido irse a Moab. Luego de unos años en Moab, el marido y los hijos, ¿no? Los 2 hijos de ella se mueren. Y Noemí, que es esta mujer, decide regresar a Israel con su nuera moabita Ruth. Es decir, ella tenía 2 nueras, obviamente, las esposas, sendas esposas de sendos hijos, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando ella decide regresar a Israel, le dice a las nueras, ustedes quédense, les dice, por ejemplo, así, las reúne y les habla en privado y les dice, escúchenme, queridas, yo me voy a regresar a Israel porque, bueno, es mi tierra, se murió mi marido, se murieron mis hijos, ustedes quedan libres. Así que ustedes son moabitas, así que moabiten tranquilas acá en Moab. Yo me voy. Pero claro, de las 2, una de ellas aceptó y se quedó ahí, pero la otra era Ruth. Y Ruth le dijo a su nuera, no, yo no quiero irme, quedarme. Yo quiero ir con vos, Noemí.
porque yo lo quería mucho a tu hijo y para mí lo único que me queda que me haga acordar a él sos vos. Así que yo me quiero ir a Israel con vos. Por favor, déjame ir, no me dejes acá en Moab. Yo ya no soy una moabita. Yo de estar con vos me he vuelto súper israelita. Entonces, bueno, primero intentó Noemí disuadirla como diciendo, mirá, vos sos de Moab, creciste en Moab, moabitas acá desde siempre, no te vas a sentir demasiado cómoda en Israel, quédate. Bueno, pero insistió mucho. Entonces le dice a Ruth, vale, venite conmigo. Entonces, en Israel, Ruth conoce a Boaz, que es el protagonista hombre de esta historia. Estamos haciendo como un resumen, que ahora lo vamos a desglosar. Y se casan. ¿Y quién nace? Entre otros, nace Obed, ¿no? Obed, que uno de los oyentes del programa mexicano, a quien le mando un saludo, se llama Obed, o por lo menos así pone en Facebook, Obed verá. Obed, que es abuelo de David, del rey David. Y recuerde que el linaje de David es el linaje de Jesús. Así que de esta manera se conecta esta historia. Nos está mostrando que lo que pasa en esta historia va a generar, justamente a desencadenar un linaje que va a dar como resultado que nazca Jesús. Así que fíjese qué consecuencias tienen las acciones de Ruth, cómo estas acciones van a propiciar que aparezca el Redentor, digamos. Entonces, los moabitas eran los que provenían, el pueblo de Moab, el de Ruth, del incesto de Lot, ¿no? Con sus hijas. Lot tuvo relaciones con sus hijas y de ese incesto nacieron los moabitas. Y eran enemigos de Israel, enemigos acérrimos. Fíjese, en el libro de Números de la Biblia, libro del Antiguo Testamento, capítulo 25, verso 1 dice: mientras los israelitas acampaban en Sitín, o sea, en un sitio llamado Sitín, justamente, oportunamente, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, ¿no? Los judíos estaban aburridos mientras acampaban y ¿qué hacían? Se prostituían con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses, a los de Moab, y los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Vio lo que es, ¿no? Cuando hay así mujeres de por medio, se dan toda clase de concesiones. Esto los llevó a unirse al culto de Baal, Peor o Beor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces, este era el pueblo de Moab, un pueblo de paganos, ¿no? Un pueblo de gente contraria a las ideas de Israel. Y eran vistos como lujuriosos. O sea, moabitas sinónimo lujuriosos. Moab, el pueblo de Moab entonces, tiene que ver con el ánima. Tiene que ver un poco con esto del desmadre, un poco con, no digo Sodoma y Gomorra, pero tiene que ver con no esta visión estricta de la ley, cumplir la ley, somos judíos, todo ordenado, todo eficiente, que eso es más del ánimos, es masculino. Israel es un símbolo de lo masculino. Acuérdese, cumplir la alianza, tener una meta, tenemos que llegar a la tierra prometida, tenemos que conquistar la tierra prometida, mientras que la tierra prometida está llena de ánima. Es el alma que hay que conquistar, es el alma que puede o aplastarse, como hacían los judíos con los filisteos, o empezar a tener cierta cohabitación o cierto vínculo, como hicieron estos soldados, ¿no? Entonces, Moab representa el alma, representa lo femenino. A veces mucho Israel en nuestra vida, mucho perfección, eficiencia, decálogo mosaico, reglas, acaba asfixiándonos y necesitamos un poquito de Moab, un poquito de Dionisos, no mucho Apolo, ya nos cansamos, tanto Apolo, tanta perfección, necesitamos un poco de descompresión. Entonces ahí aparece, como ya dijimos tantas veces, lo que tiene el artículo la delante, la dulzura, la distracción, la compasión, ¿no? Todos los elementos y cualidades que son femeninos. No necesariamente la orgía, ¿no? Que también sería una expresión, pero sí
un relajarse. Entonces la tradición dice que Moisés quiso destruir a los moabitas y a los amonitas por provenir del pecado. Debido a que ellos provenían del pecado, es decir, del eros, ¿no? de la parte libido, de la parte más visceral del ser humano, a Moisés le parecían mal. Es decir, Moisés era la encarnación de la ley, ¿no? Era cumplir lo que se debe cumplir, era super animus, ¿no? Super corrección, perfección, todos valores masculinos, ¿no? Ser estricto, ¿no? Entonces todos los pueblos que sonaban a no estrictos, que se permitían bailes, cantos y demás cosas, bueno, eran pecadores, eran símbolos del eros, ¿no? Del erotismo, de las imágenes, ¿no? Los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Son imágenes de ese Dios, ¿no? Cosa prohibida para el pueblo de Israel. Entonces las imágenes tienen que ver con la fantasía, ¿no? Fantasía como fantasma viene de la misma raíz de aparecerse, ¿no? Una fantasía es algo que se te aparece. Y la fantasía, como dice James Hillman de la psicología profunda, te viola, te viola. Es decir, uno empieza a tener una fantasía de la nada que nació, ahí uno está mirando la luna y de repente aparece una fantasía y la fantasía te come, te viola, se apropia de uno. Eso da mucho miedo a la mente racional, ¿no? Que lo último que quiere es perder el control. Lo último que quiere Moisés es perder ese control. Entonces, ¿qué hace? Intenta destruir a los amonitas y a los moabitas. Es decir, lo que no entiendo lo destruyo, lo que me asusta lo destruyo. Hoy en día tenemos casi completamente destruidos a los moabitas y a los amonitas, ¿no? Todo intento por reivindicar lo que supuestamente era moabita y amonita, o sea, lo femenino, en realidad es otra forma de reivindicar lo mosaico, ¿no? Lo israelí, lo hebreo. Entonces Yahvé se lo prohibió, fíjese. Yahvé o Yahweh, según la pronunciación, se lo prohíbe a Moisés. Y le dice así, fíjese. Te lo prohíbo, Moisés. No los revientes. Déjalos vivir a los moabitas y a los amonitas, porque dos palomas, mirá cómo te lo digo, hoy me desperté poético. Dos palomas nacerán allí, Ruth y Namaj, ¿no? La esposa de Salomón. Ruth y la esposa de Salomón, Namaj. Así que dos palomitas, dos blancas palomitas. No seas maldito. Escúchame. ¿Qué te despertaste cruzado hoy que querés destruir a los moabitas y a los amonitas? Déjalos ahí. Yo tengo otras ideas, No seas así, Moisés. Ahí, mala leche, queriendo matar a todos. Quédate tranquilo, ya te di las tablas de la ley, Léelas. ¿Para qué te las di? Léelas, memorizalas. ¿Te acordás? Por ejemplo, a ver, ¿te acordás el mandamiento número 8? Ah, no te lo acordás, Bueno, lee las tablas y dejate hinchar con los amonitas y los moabitas. Entonces Moisés se quedó tranquilo. Porque Dios decía que iban a nacer dos palomas llamadas Ruth y Namaj, que él, Dios mismo, había perdido algo valioso allí. Acuérdese que Yahvé es un Dios celoso, Yahvé es un Dios vengativo, acuérdese que así se define él mismo en el Antiguo Testamento, por eso muchos dicen es un aspecto demiúrgico, ¿no? Un demiurgo, un creador, según el gnosticismo, y hay un Dios todavía supremo más allá, pero bueno, es el Dios que encarna el Animus. El ánima lo encarna, acuérdese, Sofía, ¿no? Todas estas ideas tienen mucho que ver con el gnosticismo. Entonces, Sofía, el alma, lo femenino, contrapuesto a Yahvé, el creador masculino, ¿no? Son el binomio que tiene que equilibrarse, ¿no? Entonces, Dios dice, sabe, ¿no? En este caso hablando de Yahvé, es decir, nuestro ánimus, nuestra parte masculina sabe que perdió algo. Y sabe que lo perdió ahí, que lo perdió en Moab y no sé, Amón se llamará donde viven los amonitas, me imagino. Entonces, ahí sabe que perdió una paloma, algo valioso, el alma.
Aquí estoy de regreso. Estaba abrigándome porque está fresquito por aquí. Entonces, dice, el valor perdido. ¿Qué es lo que perdió Dios? ¿Qué es lo que perdió Yahvé? ¿Cuál es esa paloma o esas palomas que perdió? Bueno, es Ruth. Y su libro nos va a hablar de su redención, ¿no? De la redención de Yahvé, de cómo Yahvé recupera lo perdido. Muchas veces tenemos esa sensación de que hemos ganado el mundo, como dice la propia Biblia, pero hemos perdido el alma en el tránsito, en el interín. Es decir, tengo un negocio muy próspero, soy famoso, soy aclamado, me respeta todo el mundo, tengo lo que quiero, salud, dinero, amor, pero me falta algo. Me falta el alma, me falta ese sentido de quién soy, de para qué estoy, de a dónde voy, ese contacto real con las emociones. Descubro que pienso las emociones. Me siento contento y pienso, estoy contento, pero no lo transito, no lo vivencio. Me falta algo, me falta el contacto con mi alma, ¿no? Emocionarse no es pensar que uno está emocionado. No es necesario traducir, estoy emocionado, sino emocionarse es emocionarse. Pero no lo soportamos, enseguida queremos convertirlo en algo inteligible. Entonces, este libro nos va a hablar de la redención que Ruth va a generar en Yahvé. Moab es la psique matriarcal. Acuérdense, Moab, tanto como donde viven los amonitas, que supongo que se llamará Amón, ahí es el ámbito de la psique profunda, de aquello que hemos perdido, y por eso Ruth va a provenir de ahí. Noemí es también el ánima, porque es un personaje femenino, es el alma. Es el alma que conoce al ánimus. Es decir, Noemí proviene ¿de dónde? De Israel, ¿no es cierto? Era una hebrea. Con su marido y sus 2 hijos, todos masculinos, se fue a Moab. Todos fueron a Moab, fueron a buscar el alma. Y la encontraron a Ruth. Y ella es transformada en ese Moab, ¿no? Es cambiada. Sin embargo, pierde algo que debe recuperar. Así es que se muda a Moab. Es decir, volvamos atrás. Noemí lo conoce a Yahvé porque vive en Israel. Ella es el alma, nuestra parte femenina, que conoce a lo masculino. Pero en ese conocer a lo masculino es muy fácil perderse. Usted lo puede ver. De repente usted está tranquilo o tranquila en su mundo y empieza a estudiar cierta filosofía y empieza que el neoplatonismo, que Sócrates y que Kant y que Descartes y que Heidegger. Y llega un momento en que su cabeza perdió el alma ya usted. Está en un mundo de ideas, ¿no? Ya usted es como el hiperrealismo de Baudrillard. Es decir, usted ya no piensa cosas y se tiene a usted al mismo tiempo. No, ahora ya es un pensar cosas de lo pensado y de lo repensado. Y ya usted pasó a un plano, pero no segundo plano, quinto, décimo, no existe. Entonces, Noemí, como alma, naciendo en Israel, conoció a Yahvé, a lo masculino, al ánimus, pero se perdió, ¿no? ¿Cuántas almas, ya sean mujeres, hombres, se embelezan con el discurso, el logos, con lo masculino, ¿no? Esto mismo que hago yo en este instante es logos, es discurso, que puede ayudar a llevar, a inclinarnos hacia el alma, que es la intención. O bien alguien puede decir, me encanta el discurso en sí, estoy pensando sobre lo que Pablo dice y le voy a dar vueltas y más vueltas y más vueltas, y en ese dar vueltas uno pierde el alma. Uno se convierte en un loro que repite todo lo que aprende de memoria, ¿no? Y se goza, que disfruta, ¿no? Encuentra un disfrute en el simple dar vuelta a las palabras, ¿no? Discurrir ahí con las palabras como si fueran un largo tren, ¿no? Lleno de vagones, que son las ideas, que nunca acaba. Eso es lo que le pasó a Noemí. Noemí, de buena fe, estuvo en este mundo masculino, hebreo, y perdió el alma. Entonces decidió ir a Moab con su marido, con sus hijos, para recuperar el alma. Entonces, por eso ahí es donde se impregna de nuevo de esto. Según el Zohar,
¿no? Que es un libro clásico de la cábala judía. La cábala hacia el siglo XIII me parece que es que tiene su auge dentro del mundo judío. La cábala es la cabalá, mejor dicho, es el esoterismo, la parte profunda del judaísmo, no siempre aceptado por la ortodoxia judía. La cábala es como que es revelada a un rabino judío, obviamente, pero en España, ¿no? Y a partir de ahí surge la cábala judía, pero también una cábala, que a veces se diferencia en eso, en la forma de escribirla y pronunciarla, una cábala cristiana. Surge después, ¿no? Básicamente a partir del Renacimiento, con pensadores como todos estos como Ficino, Pico de la Mirandola, que reciben ideas neoplatónicas. Entonces todo esto de la cábala se mezcla con el cristianismo. Entonces, según el Zohar, este libro de la cábala o de la cábala, Ruth es el pueblo de Israel en el exilio. Pero también es la Shekinah, la energía. La Shekinah es como lo que es la Shakti para los hindúes, ¿no? Es la Sofía para Yahvé, es la parte, lo que se llama el poder de Dios. Cuando los judíos iban por el desierto, durante el día frente a ellos iba una columna de humo guiándolos. Y durante la noche esa columna se volvía de fuego y también los guiaba, ¿no? Entonces eso era llamado el poder de Dios, la Shekinah. La Shakti, que los hindúes siempre hablan, ¿no? Kali, Durga, ellos la personifican. Que hace necesaria la coniunctio. La coniunctio para la alquimia es lo que es la sisigia para los gnósticos, la unión, otra vez, la reintegración, la apocatástasis. Cuando lo masculino se une con lo femenino, cuando su alma se reencuentra con su razón y su lógica y todo encuentra un equilibrio. Cuando ya no prima la lógica y la razón y aplasta al alma, a lo femenino, o prima el alma y aplasta la razón. No, cuando hay un equilibrio. Entonces, Boaz, el que va a conocer Ruth, simboliza a Yahvé, simboliza a nuestro ánimos, a nuestra parte lógica. Imagínese que usted es un tipo o una mujer sumamente lógicos, ordenados, tiene todo claro en lo que cree, en lo que no cree, qué es lo que busca, qué es lo que desea, qué quiere conseguir, visiones del mundo, ¿no? Un paradigma muy claro. Bueno, eso es todo masculino, ¿no? Hace falta corazón, hace falta alma, y eso está en Moab. Entonces usted, como Noemí, como esa partecita suya que ya quedó demasiado pequeñita, chiquita, y dice necesito revivir, se va a vivir a Moab. Pero luego mueren sus partes masculinas y usted necesita volver a Israel para redimir a Yahvé. Es decir, usted ya se impregnó, ya creció, de hecho ya tiene a Ruth ahora. O sea, tiene a un ejemplar del alma y la va a traer al seno de Israel, donde es súper masculino, para feminizar a Israel. Esta feminización de Israel está encarnada en Boaz. Este personaje que va a enamorarse de Ruth va a ser ese hombre, ese duro, esa parte dura nuestra que va a ser ablandada por la parte dulce que Noemí, la parte dulce de nosotros pero reducida, trae. Un poco como la historia que vimos de Esther, donde Vasti era la reina, también el alma nuestra, aplastada por un rey Asuero, influenciado mucho por Haman, que representa esas energías represoras, masculinas, mentales, o los eunucos también que cumplían esta función, y una Esther que trae de nuevo el alma a escena, ¿no? Si hubiera sido Vasti la que llamó a Esther, sería aquí como esta historia, donde Noemí es la que trae a Ruth hacia el seno de Israel. La redención es la clave en esta historia, y lo vemos en el libro mismo de Ruth. Vamos a buscarlo, está en el Antiguo Testamento, después de Jueces, Ruth, capítulo 2, verso 20. Dice: «Que el Señor lo bendiga», exclamó Noemí delante de su nuera.
el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos pueden redimir. Es decir, cuando Ruth conoce a Boaz, Ruth lo que hace, como se están muriendo de hambre, básicamente Noemí y Ruth son dos mujeres que en Israel la mujer no debía estar sin marido, debía casarse, pero Ruth era una viuda y como tal había una ley como de sucesión donde dentro de los judíos, donde si eras mujer y se te moría el marido, el siguiente hermano en la sucesión de ese hombre se debía casar contigo, ¿no? Debía adoptarte como esposa, de manera que tu hijo recibiera, el primer hijo tenía que recibir el apellido y por lo tanto la herencia de ese marido muerto. Y eso es como que le abría las puertas al marido muerto a unirse con Dios o a llegar a Dios, ¿no? Era como que limpiaba su nombre. Y si no había un hermano, tenía que ser un pariente cercano, el más cercano que fuera, y así, ¿no? Hasta que te tocaba a cualquiera que estuviera en esa línea de sucesión. En este caso, aparentemente había uno antes y Boaz después. Pero ella se enamora de Boaz, porque ella va a recoger unas espigas de trigo que dejan los que van cosechando y bueno, va a varios campos, es una tarea muy dura, con gente muy ruda, y ella corre peligro. Y en una de esas va a uno de los campos y se lo encuentra a Boaz, que es el dueño. Y Boaz se da cuenta que ella está recogiendo espigas, entonces medio que le dice a la gente, a los que trabajan para él, no recojan todo, déjenle algunas tiradas a propósito en buen estado para que ella se las pueda llevar, para que no se muera de hambre, pero no se lo hagan notar, que ella no se dé cuenta que ustedes se la están dejando. Entonces ella vuelve a la casa con Noemí al final del día, agotada pero con buena cantidad de trigo, y pueden comer y hacer pan. Entonces le cuenta, porque tiene un encuentro con Boaz y conversan, le cuenta que ella está contentísima con Boaz y Noemí le dice, mira, Boaz es uno de nuestros, de los que están en la sucesión, así que podría ser un buen candidato, y la anima Noemí, el alma, acuérdese, inicialmente aplastada, anima a Ruth, que es el alma en toda su gloria, a que se una a Boaz, ¿no? Entonces siempre aunque quede un pedacito de nuestra alma ahí aplastada, siempre puede ser la que revive el asunto. Le voy a hacer escuchar un audio que nos cuenta cómo poder colaborar con nuestro programa, aunque dentro de poco iBooks, me han informado, va a cambiar el sistema de todo esto de donaciones, que igualmente pueden seguir haciéndose a través de este enlace de PayPal que tengo, a través de mi correo básicamente, y también se va a agregar un sistema ahora de mecenazgo, es decir, de patrocinio, donde cada oyente, si quiere, puede patrocinar la espada de Damocles, comprometiéndose a, no sé, donar cada mes, no sé, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, lo que quiera. Y de esa manera se puede tener la garantía de un ingreso continuo que permita que uno se dedique mucho más, con mucho más tiempo dedicado a poder hacer el podcast, que es algo que requiere justamente mucha dedicación y tiempo, que a veces uno lo distrae para hacer otras cosas que obviamente tienen que ver con el sustento, y que qué mejor sería que dedicarse mucho más a esto, que es lo que uno justamente ama. Bueno, vamos a escuchar ese audio, ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello, o lo que tú desees, a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte, y desde ya muchas gracias por ello. Y entonces dice, la redención es la clave de esta historia. Es lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que se redime? Redimir es recuperar una posición perdida. Bueno, se redime a
a Boaz, se redime a Yahvé, se redime a nuestra parte masculina. Cuando usted ya se cansó de ser duro o dura, de tener todo mentalizado, todo racional, todo ordenado y necesita un poquito de remojo ahí en el alma, bueno, eso es la redención. Entonces, el primer hijo del nuevo matrimonio pasaba a ser del difunto marido, acuérdese eso. Entonces, eso está en Levítico capítulo 25 en el Antiguo Testamento, verso 48 y 49. Y dice así: no perderá su derecho a ser rescatado después de haberse vendido. Podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes. O sea que si uno vende a un hijo porque no tiene dinero, que pasaba en el Antiguo Testamento, se vendía un hijo a otro con el que uno tenía una deuda, o uno se vendía a sí mismo. Fíjese, uno tenía muchas deudas y se vendía a, no sé, por 5 años al que uno le debía. Entonces de esa manera uno iba pagando la deuda con lo que el otro quisiera, no sé, trabajar en el campo, arar o lo que fuera. Pero podía uno ser rescatado por los parientes cercanos. Entonces había una posibilidad de rescate, una posibilidad de recuperar un tío, un primo o cualquier otro de sus parientes. Esos podían hacerlo. Y si llegara a prosperar, él mismo podría pagar su rescate. O sea que si yo, además de cumplir lo que me dice el tipo al que yo le debo, ¿no? No sé, arar la tierra, cosechar, no sé, limpiar la casa. Además, yo trabajo de otra cosa o me proveo de un sustento y me alcanza para pagar mi libertad, me la pago, ¿no? Y inmediatamente quedo libre. Entonces, de eso se trata. Esto de rescatar, la posibilidad de siempre haber un hilo de luz para poder recuperar algo perdido. Entonces, lo mismo se aplica a Yahvé. Fíjese, en Isaías capítulo 43, verso 1, tenemos: pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Entonces, hay en distintas partes de la Biblia esta idea de la redención. El mismo Jesús se supone que redimió los pecados del mundo. Es decir, siempre hay una posibilidad de recuperar, siempre hay una posibilidad de volver al redil, recuperar lo perdido. Entonces, la energía redentora, así como Noemí cuando vio que todo era muy duro, muy masculino en Israel, decidió trasladarse a Moab. Y ahora ella trae a Ruth, por así decirlo, vuelve al seno mismo de Yahvé, trayéndola a Ruth para redimir a Yahvé, ¿no es cierto? Lo que está haciendo Job también en el libro de Job cuando lo enfrenta a Dios es redimirlo. Le está ayudando a Yahvé, a Dios, que se ha masculinizado mucho, que se ha vuelto duro, el Dios vengador, a recordar a Sofía. Le está preguntando, ¿por qué haces esto? Como cuando una persona en nuestro entorno está siendo demasiado dura, si uno la enfrenta con dureza, es más de lo mismo y genera conflicto. Pero si uno le apela a su sentido común, apela a ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede dentro? Bueno, uno está queriéndole como revivir la semilla casi seca del alma, ¿no? Está apelando a su alma y eso es lo peor que uno puede hacer. Es como cuando los cristianos se dejaban matar por los romanos o cuando los budistas se dejaban matar también por los grandes señores en el Japón, los shogun, los samurái, y así los cambiaron. Es decir, en lugar de enfrentarlos con el animus, que lo único que generaría sería más animus, más masculino, y quién gana y más poder, y yo te aplasto o tú me aplastas, en lugar de eso es tocarle la fibra. Decir, bueno, ¿me querés matar? Mátame. No te preocupes. Es decir, yo me presento como completamente femenino. Bueno, eso desarma al otro. Obviamente me matan a mí y a todos los que me siguen, pero tarde o temprano eso afloja algo. Esa es Ruth, esa es Noemí, volviendo a Israel. Se la juegan, se la juegan. Entonces, dice, el que te compra te regresa.
¿no? Es decir, si yo eres esclavo de alguien porque te vendiste a ti mismo, ¿no? O a tu hijo para que trabaje para ese, el que te compra va y le dice al tipo, mira, ¿cuánto vale el trabajo que te está haciendo? Y bueno, ¿cuánto te debe? Tanto, te lo pago yo, toma. Bueno, te regresa, te recupera. Es el hijo del marido que se casa con la viuda, ¿no? Es el hijo del marido que se casa con la viuda. Son los parientes del que se vende a sí mismo como esclavo del que lo compra. Es decir, hay un recuperarse. Es como si yo soy el hermano de mi hermano, y mi hermano fallece y está casado con cierta mujer y somos judíos, yo al casarme con esa mujer, porque estoy en la sucesión, en la línea, soy el más cercano, recupero no solo a la mujer, que la recupero como a la sociedad, la integro, sino que recupero también al hijo mayor. El hijo mayor pasa a tener ahora el apellido de mi hermano y por lo tanto todo es como que entra en un equilibrio otra vez. Entonces hay una redención posible, siempre. Los antiguos rabinos judíos llamaban al Mesías el Redentor, Goel, el Redentor. Y esto lo vemos, fíjese, en Job, el libro de Job, que está en el Antiguo Testamento. Espere que lo encontramos por aquí. ¿Dónde está? Se me perdió. Acá, Job. 19:25. 19:25. Dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. ¿Sabe a quién se lo dice eso? Se lo dice a Dios. Yahvé le acaba de decir a Job, arremangate los pantalones, le dice, escúchame, Job, me estás tocando las narices. Vamos a entrar a una pelea, mira, arremangate los pantalones, apretate el cinturón, porque nos vamos a dar unos tortazos que ni te cuento. Y el que va a salir perdiendo a que no sabe quién es. Así le habla Yahvé a Job, ¿no? Palabras más, palabras menos, léaselo, el libro de Job de la Biblia. Entonces, Job le dice, fíjese lo que le dice, se lo voy a leer otra vez. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. ¿Sabe quién es el Redentor? El mismo Yahvé. Es decir, en realidad no el mismo Yahvé. Sabe que una parte de Yahvé, la que Yahvé mismo olvidó, el alma, Sofía, cuyo hijo Satán o Lucifer es el que genera todo este movimiento en Job, el de preguntar, el de poner en marcha, porque en el fondo la totalidad de la escena sabe que necesita recuperar, sabe que necesita a Ruth, sabe que necesita, Noemí sabe que Boaz necesita o que Yahvé necesita de Ruth y se la trae para redimir. Entonces Job, mirándolo a Yahvé, dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién es el Redentor? La sombra de Yahvé. ¿Cuál es la sombra de Boaz? ¿No? La sombra de nuestra razón y lógica. ¿Qué hay detrás? El alma perdida. Entonces, uno puede ver a la persona más cruel del mundo, mirarlo a los ojos y decir, yo sé que mi Redentor vive. Traducido es, yo sé que detrás de toda esa dureza hay un alma reclamando regresar, que es un poco la idea, la redención, un poco la idea de Los Miserables, de Víctor Hugo, cuando el obispo habla con el reo y cuando el reo le roba los candelabros, lo prenden al reo, se los traen y le dicen, mire, aquí lo traemos, que le ha robado los candelabros, y él dice, no, yo se los di. Mentira, en realidad se los había robado y encima le pegó en la cabeza con un candelabro y lo dejó inconsciente al pobre obispo. Pero le dice, no, yo se los di. Y te olvidaste uno, tomá, te doy el que te faltaba. Son de plata, valen mucho, cuídalos. Y antes que se vaya el reo, le dice, yo te compré con esto, compré tu alma. Así que espero que hagas una buena vida con esto. Hasta luego. Lo mató al tipo. Es decir, le metió a Ruth adentro, le dijo, le despertó a Ruth, le dijo, mira, Boaz, acá tenés a Ruth, hacé lo que quieras ahora, ya te la metí dentro, arreglate. Entonces hay dos posibles redentores en esta historia. Uno es Boaz, porque acuérdense que dijimos que el más cercano en esa línea de sucesión era otro tipo.
y el otro es Boaz. Entonces Boaz quiere acercarse a Ruth porque, de hecho, lo que le dice Noemí a Ruth, le dice así, fíjese, la reúne y le dice: Escúchame, Ruth, vamos a hacer una cosa. Ya que me contás de Boaz, Boaz es pariente nuestro, ¿viste? Pero bueno, hay otro también en la sucesión ahí. Pero bueno, el que te conviene es Boaz, ¿viste? Porque es buen tipo. Entonces, mira, vas a hacer así. Vas a ir a la tienda de Boaz y te vas a meter en la cama. Vestite bien, ¿viste? Perfumate, ¿no? Pegate ahí una enjuagadita y vas. Y te quedas ahí. Y cuando él entre, te le pones ahí a los pies como calentándole las patas, ¿viste? Y si te dice algo, nada, vos decís que estás ahí porque justo pasabas por ahí. Y bueno, vas a ver que algo pasa. Bueno, eso hizo Ruth. Fue, se puso a los pies de la cama de Boaz. Cuando Boaz se acostó, claro, mete las patas ahí todo cansado y siente que hay algo. ¿Qué hay ahí?, se pregunta. Y mira, levanta la sábana y ahí estaba Ruth. Dice: ¿qué haces acá? ¿No? Entonces Ruth le explica: no, que estoy acá porque quiero estar con vos, ¿no? Yo te caliento los pies, no te preocupes. Y no ronco, le dice Ruth. Entonces el tipo le dice: bueno, pero ¿sabes qué pasa? Dice: no tuvieron nada, no tuvieron ningún tipo de relación ni nada, porque Boaz era muy respetuoso. Le dice: no, mira, por la mañana andate temprano que no te vea nadie, porque yo no soy el que corresponde, ¿viste? Hay otro tipo en la línea. Así que lo que vamos a hacer es esto: mira, yo estoy de acuerdo en estar con vos, pero le vamos a preguntar al otro tipo, y si el otro tipo quiere, entonces sí. Y después, bueno, resultó que sí, que el otro quería. Hacían un tema ahí con unos zapatos, no sé, que se tenían que poner o sacar un zapato como para indicar que el otro le concedía, le cedía la posibilidad. Y el otro se la cede porque el otro ya estaba muy comprometido y con muchos problemas a su cargo. Entonces le dice: bueno, Boaz, ocúpate vos. Y Boaz feliz de la vida. Entonces, en el Zohar, acuérdese que hay dos Mesías. Acuérdese que el Mesías, el Redentor, toma dos formas. En el Zohar, en este libro de la Cábala judía, se dice que está el Mesías Ben Yosef, el hijo de José, Jesús, de Nazaret, el carpintero, y por otro lado, Ben David, hijo de David. ¿Cuál es el hijo de David? El que nace en Belén, ciudad de David, Belén de Judea, ciudad de David, Cristo, ¿no? Entonces, tiene esos dos aspectos, siempre hay dos. Por eso, ¿cuáles eran los dos posibles para redimir a Ruth? Porque Ruth quedó como, desde que se murió el marido, quedó como coja. Necesitaba que la rediman. O sea, uno necesita invitar al alma a que venga. Y aquí hay dos. Está Boaz, que es como Ben David, es el más profundo, y otro que es un secundario, que es como el Jesús, el carpintero, el hijo del hombre. Entonces aquí el hijo del hombre le cede a el Cristo, le cede a Boaz, le cede a esa parte más sutil, porque claro, imagínense su razón, su lógica, la mía, ¿no? A veces es muy tosca, muy bruta, es un carpintero, esa no va a entender mucho. Necesitamos apelar a lo que llamaban los hindúes el buddhi, el intelecto, el nous, aquella parte más profunda, ¿no?, de nosotros. Entonces, nunca nuestra parte cuadrada, mental, calculadora, perfecta, deseosa de poder, va a aceptar al alma. Tiene que aceptar la otra parte, tiene que haber un Boaz, ¿no? Fíjese que Boaz habló con ella, la vio recogiendo espigas, le dijo a su gente que le dejaran coger espigas, es decir, la acercó, la aceptó, la integró, ¿no? Entonces, el Cristo es el que redime, esa parte es la que redime. O sea, dentro de usted hay un Ben Joseph, un Jesús de Nazaret carpintero, que sabe hacer mesas y sillas, y un Ben David, un Cristo, una parte profundísima. Bueno, esa parte profundísima es la que lo redime, no la mente racional común. La mente racional común no es ni buena ni mala, pero es tosca. Entonces, haciendo cuentas, 2 más 2, 4, usted no va a llegar al corazón. Al corazón se llega a través de esa sutileza del pensamiento que logra decir interiormente así, fíjese. Mira,
me he dado cuenta que por más que haga cuentas y ecuaciones de tercer grado, al corazón no llego. Me aprendí todas las filosofías, como dice el Eclesiastés, y me di cuenta que ahí no estaba la cosa. Así que, ¿sabes qué? Nada, me relajo y que el corazón se exprese. Eso es el Cristo que redime. Eso es la apertura. El Cristo, dentro del mito gnóstico, viene a redimir a la Sofía, viene a redimir a esa sabiduría que inicialmente estaba con Dios y que se cayó del pléroma al kénoma, ¿no? Acá, al mundo. Está perdida, es una Ruth, una Noemí, que necesitan ser reintegradas, necesitan ser traídas otra vez. Entonces, es la chispa divina, ¿no? El corazón que está dormido en el interior de todos nosotros, es el Espíritu Santo que tiene que despertar otra vez. Bueno, eso es esta energía Sofía, esta es Ruth, y Boaz, ¿no? El Cristo, es el que la trae de vuelta. Entonces, Ruth más Boaz, cuando se unen, cuando se da la unión de corazón y mente, digamos mente profunda, ¿no? Cristo dentro nuestro, nace Obed como hijos de ellos y luego en la sucesión larga David, el rey David, y por último Jesús. Así que fíjese cómo que aparezca un redentor hoy, un Boaz, hace que aparezca otro redentor mañana, Jesús, y otro redentor pasado, y así. Entonces, en la redención histórica la tenemos ahí a Ruth, pero después hay una redención colectiva, arquetipal, y esa es la que está encarnada en la figura que conocemos como Jesucristo. En esta historia Boaz redime a Ruth, ¿no? Redime al alma perdida en la materia, ¿no? Que es la que Simón el Mago, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, aparece como un mal tipo, pero en realidad era un gnóstico que él decía que había encontrado en un bueno, como si dijéramos un local nocturno de ahí de una ciudad griega, había encontrado a la Sofía perdida en la forma de Helena de Troya, ¿no? Una mujer así al estilo Helena de Troya, así muy seguramente sensual y atractiva. Ahí había encontrado a la Sofía perdida y él decía que la redimía él como encarnación de ese Cristo, de ese Boaz, redimiendo a Ruth, o si dijéramos en términos yógicos, sería nosotros haciendo la tarea, o el ser, Shiva, haciendo la tarea de redimir a Kundalini, a la Shakti que duerme en la base de la columna, para que despierte y se vuelva a unir con él. Entonces, el episodio nocturno de Ruth seduciendo a Boaz es el ánima, es el alma buscando el famoso hieros gamos, la unión, el matrimonio divino, ¿no? Esa unión, la sisigia, la apocatástasis, la coniunctio, ¿no? Fíjese cuántos términos para lo mismo. En la India se le diría el maituna. El maituna es la unión mística de Shiva y Shakti. Entonces ella está buscando reintegrarse y Boaz es el que la puede redimir, ¿no? Él es el que le abre la puerta. Las etairas, acuérdese, las prostitutas sagradas, las apsaras, que son las ninfas de los hindúes, y cualquier prostituta sagrada de las mitologías del mundo, representan eso, representan la posibilidad de que un hombre tenga relaciones sexuales con ellas y por lo tanto integre esa energía. Pero no pensemos en hombres y mujeres biológicamente. Extrapolémoslo eso al interior, que es de hecho lo que vale, y estamos hablando de que su parte masculina, su parte racional, lógica, calculadora, su Boaz, abre la puerta en esa relación con esa Ruth, abre la puerta a lo femenino. Así sea la etaira, la apsara o lo que fuera. Por eso están los festivales de la cosecha, ¿no? Donde se tienen relaciones entre justamente hombres y mujeres, y hay toda una simbología de un rey viejo que muere, ¿no? Cuya sangre riega la tierra y genera justamente abundancia en las cosechas. En la Kabbalah, Ruth es Malkut. En el árbol de la vida de la Kabbalah hay un árbol de 10 séfiras o sefirot
que son 10 como globitos y dentro tienen cada uno un nombre. El más alto es Keter, la corona, después viene Hogmaj, que justamente es la sabiduría, Binaj, y así hacia abajo, Tiferet, Yeshod y finalmente Malkut. Malkut es la raíz del árbol, es la tierra, es el mundo. Entonces, en la Kabbalah Ruth es Malkut, que se une con Yeshod en una coniunctio que libera a Dios en sí mismo y al mundo con Dios. Es decir, es el alma perdida regresando a la unión con lo masculino, ¿no? Es esa unión de Malkut con Yeshod. Yeshod representa la luna. Más adelante esto se mostrará explayado poéticamente en el Cantar de Salomón. Todo el Cantar de los Cantares, eso de amado, que no habéis visto a mi amado, y el amado canta glorias a ella y dice, tienes una boca como un damasco y tus pechos son como... Es el amor, es volver a unir, es un relato de los encuentros y desencuentros de lo masculino y lo femenino, la mente con el corazón. Así que en esta historia de Ruth que acabamos de recorrer, vemos cómo lo femenino, el alma, está siempre ahí, buscando la redención, buscando la reintegración, la posibilidad de volver a entrar a nuestra vida. Y lo que le puede abrir la puerta no es Jesús, el hijo de José el carpintero. Ese no. Esa es la mente común, es el hijo del hombre. No, es el hijo de David, el Cristo, esa parte profunda de nosotros que es capaz de comprender con otra óptica, y esa sí es la que abre la puerta de lo femenino. Así que vamos a recordar cómo descargar nuestros programas y ya nos despedimos con nuestra cortina del final. Ahí va. Para descargar nuestros programas grabados puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb.gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Y vamos a nuestra cortina de despedida y ya nos encontramos en el siguiente programa de La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y me despido hasta la próxima. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!